Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, a nuestra cita semanal con la cultura, arrancando este caluroso septiembre. Y bienvenidos, queridos profes, también, cómo los trata la vida, Susana, Humberto y Rafa. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, excelente. Pues vamos a arrancar la mañana de hoy con una entrevista que creo que va a ser muy interesante. Feliz día a todos ustedes también, queridos compañeros, a los escuchas y a la invitada, la honorable invitada que tenemos hoy. Un mes fuerte, difícil, pero aquí seguimos para adelante. Sí, bueno, como siempre, esperando tiempos mejores. Y bien, muy contentos de estar de nuevo juntos. Y bueno, seguramente, como siempre, vamos a pasar una hora muy nutritiva gracias a lo que le podemos sacar de sustancia a nuestra invitada de hoy. Muy Oh, contentos de recibir esta mañana a Denise Montoto. ¿Quién es Denise Montoto? Bueno, consultora en responsabilidad social, en proyectos sociales y asesora de colecciones de arte. Denise es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con cursos en gerencia, planificación estratégica, inversión y responsabilidad social, así como recursos humanos. Denise se ha desempeñado por más de 20 años en el área de la responsabilidad social empresarial y desde 2010 se ha enfocado en las artes visuales a través de su empresa Arte Múltiple, cuya actividad ha estado enfocada en la producción, comercialización y promoción de obras de arte y artistas visuales, así como en prestar servicios de avalúos de colecciones de arte institucionales y privadas. Hoy Denise es la directora del espacio Arte al Cubo, esa galería que tanto está dando de qué hablar últimamente, con exposiciones tan sólidas como el homenaje a Jesús Soto, que vimos en noviembre de 2022, Geometrismos, Soto y sus contemporáneos, de mayo de 2023, Copy Paste, de Sigfredo Chacón, en septiembre del año pasado, 2023, y la reciente Tiempo y Memoria, una instalación de María Luisa Tovar, la colección de 404 platos de María Luisa Zuluaga de Tobar, recién inaugurada también. Bienvenida, querida Denise, a Un Minuto con las Artes. Muchas gracias, un saludo a todos ustedes y a toda la audiencia. Bueno, un placer estar con ustedes y compartir un rato, bueno, sobre los temas que vayamos conversando, pues. Claro. Bueno, Denis, una gran alegría tenerte acá. Y Gracias. yo quería partir un poquito, sobre todo pensando en los radioescuchas, los que siguen el programa, sobre la naturaleza de ciertas eh, presencias en el mundo cultural que son invisibles. De alguna manera, esas personas son las que hacen el trabajo duro que no se ve, sino cuando, por ejemplo, en una gran exposición como la de María Luisa Tovar, aparecen los platos dispuestos en pared y nadie sabe cómo se llegó ahí, todo lo que significa el esfuerzo oculto, no oculto porque luego se muestra en la muestra, pero todo lo que pasa antes, ¿verdad? Y quién lo lleva adelante. Y que no siempre, por ejemplo, es el curador o la curadora, sino la persona que está detrás del aspecto más material de la puesta en escena de las obras, que es lo que se llamaría la producción de las Correcto. exposiciones. Y creo que tú, bueno, eres muy conocida en el campo cultural reducido del mundo de las exposiciones y del mercado del arte, pero para el público en general no eres tan visible como podría serlo una curadora, ¿verdad? Como Ruth Auerbach o otra persona más evidente en el caso del mundo de las artes visuales. Entonces sí nos gustaría comenzar conversando contigo, que compartieras con nosotros
cómo se construye esa personalidad del trabajador que en tu caso puede ser de asesoría, de organizar las colecciones, incluso de elegir qué se va a exponer ahora que diriges un centro de arte, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia como esa que trabaja en la sombra para que luego brillen los demás. Sí, bueno, yo te diría que es como una combinación de factores, pero si lo resumo, creo que se tiene que tener una capacidad de gerencia importante y una capacidad organizativa para poder llevar adelante esa producción. En general, las producciones en general creo que requieren de eso, requieren de alguien que sea muy responsable, que sea muy proactivo, que tenga esa capacidad de gerenciar, de poder ver como todos los aspectos, tanto en macro como en micro, porque también es muy importante los pequeños detalles, que son los que van como que cerrando todas aquellas cosas que se van quedando sueltas, cabos sueltos, ¿no? Y por supuesto, sí, sí, yo jamás he tenido pretensión de ser curadora ni nada de eso, pero sí tienes que tener conocimiento, en este caso, del mundo de las artes visuales, ¿no? Yo, digamos que si tengo que hablar de cuál es mi experticia para lo que yo me formé realmente en la universidad y todo, pues yo me formé en el mundo de la sociología. Esa es la verdad. O sea, aunque yo me gradué en relaciones industriales, bueno, creo que toda mi carrera profesional se fue haciendo a medida que yo iba en la práctica. Entonces, yo probé los 4 primeros años de mi vida en recursos humanos y dije, yo no nací para esto no me interesa en lo más absoluto, o sea, no tengo nada que ver con esto. Y de ahí me fui al mundo de las ONG, al mundo de la responsabilidad social empresarial, es decir, lo fui haciendo por distintos lugares y eso me ha permitido muchísimas cosas y muchísima capacidad gerencial porque he tenido que gerenciar proyectos muy importantes, muy grandes en el mundo de lo que se llama la RSE, pero el país tomó un giro y el mundo empresarial y todo esto, pues llegó un momento en que yo dije, si yo sigo en esto, yo me voy a morir de hambre, yo no voy a seguir con esto. O sea, no voy a poder. Entonces, retomé algo que hice mientras iba a la universidad, que fue trabajar en el mundo del arte. Yo trabajé 5 años en el Museo de Bellas Artes y eso me permitió un conocimiento y además un gusto por el tema, la temática importante. Entonces, respondiendo, volviendo otra vez a la pregunta, sí necesitas tener cierto conocimiento, ¿no? Porque, bueno, porque para seleccionar lo que vas a hacer, para hacer una programación, por más que tú estés rodeada de curadores, de incluso historiadores del arte, no, o sea, hay un olfato, hay un criterio que se desarrolla a partir de un conocimiento, ¿no? Claro. Tú podrías contarnos Entonces, seguramente, Denis, un poco acerca de esa formación tuya, de tu sensibilidad estética, más allá de la academia, con tu relación con ese grupo de artistas a los que has sido muy cercana, los llamados artistas de Caracas 10, pues sí. Mayor, Chacón y compañía. ¿Cómo ha sido esa relación con ellos y cómo ha determinado eso de alguna manera tu manera de enfocar el arte contemporáneo, hacia dónde te vas, qué es lo que te interesa, etcétera, etcétera? Claro, es que por un lado está lo que uno va aprendiendo de historia del arte y en lo particular la historia del arte de Venezuela, pero luego está desde los 18 años, o sea, yo tenía 18 años cuando yo entré al Museo de Bellas Artes y todo ese grupo trabajaba en el Museo de Bellas Artes, entonces no solamente
me relacionaba con ellos desde el punto de vista laboral. Bueno, Susana Benco también formó parte de ese grupo. Susana Benco trabajaba en Sidapal, yo trabajaba más dentro de lo que era la curaduría de arte y escultura, de pintura y escultura. Pero esos eran mis amigos y esos eran los amigos con los que yo me desarrollé desde los 18 años y seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Entonces, pues éramos amigos, compartíamos cosas, no solamente desde el punto de vista de la amistad, sino también del arte, lo que consumíamos, lo que veíamos, las exposiciones a las que íbamos. Entonces se iba desarrollando un ojo crítico sobre todo, porque y en el arte y en todas partes eso ocurre, a veces uno no sabe por qué en tu casa, en un mueble pones las cosas de determinada manera, pero las pones porque también de algún modo lo tienes en tu memoria óptica, en tu cerebro, es decir, es algo que tú viste, que aprendiste, que te gustó, que se queda en alguna parte y que tú no sabes cómo lo plasmas hasta que, bueno, te vas como vas respondiendo a tus preguntas y te vas dando cuenta de dónde saqué esto, ¿no? Este sentido estético de las cosas. Eso es una generación, además, que era una generación muy crítica. Todos esos artistas son artistas que les tocó un periodo particular de la historia de Venezuela, de la historia del arte de Venezuela, pero también de la historia, digamos, del desarrollo económico del país, ¿no? Donde si bien muchos de esos artistas por su edad pudieron salir y estudiar afuera y hacer máster y hacer posgrado o profesionalizarse aún más en el exterior gracias a las becas Gran Mariscal de Ayacucho y ese tipo de cosas, u otras becas a las que tenían acceso, también es una generación que cuando regresa al país, porque ese era, digamos, esos años, son los años en que todos nos íbamos y regresábamos, ¿no? Entonces, cuando regresan al país no tienen muchas oportunidades, pero no tantas como las tuvieron el grupo que se fue en los 50 o en los 60 y que regresaron y que hicieron país con la democracia y que se daban inversiones y que es todo el mundo el geometrismo. Entonces, estos artistas, si bien no eran no estaban en contra de, pero el acceso a todas las cosas que ellos necesitaban era más difícil. El acceso a exponer, el acceso a ciertas figuras, el acceso a, bueno, eso, sobre todo un artista que lo que tiene que hacer es exponer o incluso reunirse como grupos. Y ellos lo hicieron mucho. Entonces, es una generación muy crítica, es una generación que tuvo que trabajar bastante. Es, y bueno, y yo estaba un poco como en ese mundo y me relacionaba con todos ellos. Entonces compartía muchas de las cosas que ellos hacían. Incluso he llegado a compartir reuniones de grupos que ellos hacían. Por ejemplo, en un momento dado ellos formaron parte de un grupo que llamaron Clínica, porque se reunían en la panadería que quedaba frente a la Clínica El Ávila. Entonces, pues allí habían, bueno, conversaciones sobre el arte, ¿no? Y sobre el trabajo de ellos y sobre las propuestas de ellos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso resulta pues demasiado enriquecedor como persona y también para después cualquier otras cosas que se van viendo en el transcurrir del tiempo, ¿no? Claro, yo no quiero monopolizar No, el diálogo, así que vamos a darle chance a nuestro querido amigo Humberto. no, yo la escucho hablar y la verdad me gusta mucho la imagen que está dando usted de la labor
la labor con los artistas o la labor artística, por llamarla de una manera, y claro, y lo relaciono mucho con su estudios sociales y con su trabajo de las relaciones sociales. Hay un punto muy valioso que creo que hay que subrayar en lo que usted está comentando, que el artista no es un genio que hace y que es fabuloso, estrella pura, que lo puede ser, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero el arte no es solamente eso, ¿no? El arte es también reuniones, conversaciones, amistades y relaciones sociales que empiezan a formar criterios críticos, no críticos, como lo que tú quieras, pero que empiezan a formar criterios, no sé si llamarlos sociales, creo que aquí entraría muy bien la palabrita social, ¿no? Sin connotación política ni nada, sino criterios de espacio que vivimos todos en común y como ciudadanos, que sería como la palabra que me interesa a mí, ¿no? Y me gusta mucho lo que usted ha explicado hasta ahora porque está completamente expuesto cómo creo yo que ha de funcionar realmente la labor artística, ¿no? De verdad que me emocionó muchísimo escuchar toda esta primera parte por eso, ¿no? Y claro, y mi pregunta iba por ese sitio, ¿y cómo se estudia la responsabilidad social empresarial en el campo del arte? Ya usted me respondió, ya creo que mi pregunta no, porque la responsabilidad en el arte es esa, es vida, es una responsabilidad vital, creo yo, como la que usted está explicando aquí ahorita, ¿no? Comprometerse con la gente que está alrededor de uno y hacer, si se puede, amistad ahí o conversar ahí. No sé, es lo que quería decir, porque la verdad es que me gustó mucho toda esta primera respuesta que me dio Rafael, me pareció muy Gracias. preciosa, no, en serio. Yo no Sí. tengo mucho más que decir por ahora, a menos que me despierten en alguna otra cosa. Gracias, y se lo agradezco en el alma. No, Que me haya- gracias también. Es que esas vivencias, eh, a ver, mm, estando aquí, por ejemplo, en el espacio Arte al Cubo, a mí todo el tiempo me dicen, pero vamos a ver artistas emergentes. Y yo, ay, Dios mío, vamos a ver, pues. Pero entonces, eso es como un gran reto, porque, bueno, primero que eso es lo más difícil del arte. O sea, lo más difícil en el arte es que no el contemporáneo que uno usa como concepto, ¿verdad? Sino el contemporáneo de la hora, el contemporáneo de hoy, de los muchachos jóvenes de ahora o de los emergentes que a lo mejor no son tan jóvenes, pero que están haciendo algo ahora, ¿no? Unas propuestas artísticas. Entonces, yo comienzo por, bueno, ¿y dónde los busco? Vamos a empezar por dónde los busco. Bueno, ahí hay unos espacios, no sé cuánto. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años atrás, cuando estaba en la tienda de un espacio cultural en la Castellana, en esa tienda yo sí me di como a la labor de hacer esa búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda estaba un poco inspirada en mi experiencia que había tenido años atrás, que yo la había seguido manteniendo con todos mis amigos y todo, pero déjame ver quiénes, cuando se hacen determinados eventos en la ciudad, de literatura, de lo que sea, quienes van, que sean artistas visuales y qué están haciendo. Y entonces ahí apareció un grupo interesantísimo que tiene una casa en La Pastora y todos esos artistas, que la mayoría, por cierto, se fueron del país, pero todos esos artistas a mí me resultaban interesantísimos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se estaba dando, en mi opinión, un intercambio cultural, un intercambio de experiencias, de libros que se leían, de cosas que les contaba y que muchas veces cuando venían a la tienda se encontraban con gente de otras generaciones que a su vez le contaban. Entonces, todo eso era sumamente interesante porque si, en una línea de tiempo, más o menos, ese grupo que eran jóvenes de 30 años, 30 y tantos, 40 años, pues no tenían referentes, porque la diáspora
ha hecho que muchos referentes se hayan ido. Eso ha pasado en todos los aspectos, en el mundo gerencial, en fin, en muchas cosas, pero en el arte ha ocurrido. Entonces, hay ciertos vacíos, ciertas carencias para poder generar esos grupos que son tan importantes y que a su vez son los que hacen propuestas eh, artísticas, porque las propuestas no necesariamente son individuales. Las propuestas se enriquecen cuando están en grupo, porque al fin y al cabo, ¿qué hace un artista? El artista tiene un alma especial. Uno reconoce a un artista porque el alma vibra de otra manera. Eso es así. Y después, dependiendo de su trabajo. Pero, o por lo menos yo lo veo así, pero además el artista tiene que enriquecerse a partir de lo que ve, porque es alguien que sabe y expresa lo que ve y lo ve distinto a otros, por eso es artista y por eso también lo expresa, o sea que el artista no solamente es alguien que visualiza algo, sino que también lo expresa, pero porque tiene un alma especial que le permite una sensibilidad para ver eso, y no es otra cosa que su momento histórico, e incluso se puede adelantar a él, pero solamente en el intercambio es que se puede de verdad enriquecer, en el intercambio a partir de todo lo que ha leído, obras de arte que ha visto, planteamientos que ha leído, es decir, hay muchos artistas, no todos los artistas hacen teoría, ¿verdad? En Venezuela tenemos a Alejandro Otero, hizo teoría y uno lee las cosas que él plantea, Vigas en su momento también, es decir, hay mucho material, pero también hay material que se lee de artistas como Rocco, escritos sobre arte, en fin. Entonces, un artista tiene que estar en contacto con todo eso, pero Un está en artista, contacto, un artista ajá, y una gerente de artistas, como bueno, usted, o sea, que también. también tiene que tener un alma especial para poder capturar y pertenecer a esa con Sí, responsabilidad a esos grupos. Creo yo que es lo sí, importante subrayar aquí, me parece a mí. sí, Porque por la labor de ejemplo, ustedes es fundamental. De personas como ustedes es fundamental esa labor también. sí, yo les voy a contar algo que me parece que, porque comentaron un poco sobre la exposición de los platos, y la exposición de los platos creo que es un buen ejemplo para esto, ¿no? El tema de los platos surgió porque la familia, los herederos, los 4 nietos, buscaron a Taía Rivero para hacer una valoración de los platos, o sea, ¿cuánto cuesta esto? Y Taía me dijo, vamos a hacer esto juntas. Bueno, buenísimo, vamos a hacerlo. Llegamos y vimos los platos. Bueno, vamos con respeto, pero está bien. Y hacemos la propuesta y hago la propuesta y con ella la revisamos y la presentamos y arrancamos. Cuando arrancamos a hacer ese trabajo, que no era ninguna tontería, a pesar de que existía un libro hecho y que habían unos códigos y todo, Taía y yo decidimos, bueno, vamos a hacer esto, lo otro, no sé qué, sí, perfecto, ok. Pero yo le digo, bueno, pero hay que volver a hacer el registro, porque aunque existe el libro, no es suficiente. Y de entrada, bueno, vamos a trabajar estos platos por categorías. Entonces vamos a crear unas categorías porque aquí hay personalidades de todo tipo, entonces, bueno, vamos a hacer unas categorías y eso es un tema que en sociología, bueno, nosotros vemos 5 metodologías, pues, o sea, desde la 1 a la 5, si no te sabes esa parte, no puedes avanzar. Y empezamos con aquellos Excel, con aquellos, bueno, y a medida que empezamos, yo le decía a Tabieta, ya te das cuenta que esto es mucho más que una colección de platos.
te das cuenta que esto es una instalación. Y luego ella me llamaba y me decía, te das cuenta que la personalidad es tal cosa. Entonces vamos descubriendo al personaje. Después que descubrimos al personaje, vamos entrando en aguas más profundas y nos damos cuenta que el trabajón es infinito. Es infinito porque no solamente son los platos, son los códigos, son las fotos que coincidan, y aquello era diariamente. Tal plato de tal personalidad no es ese el código, tal cosa, no sé qué, esto, y luego conocimiento, porque entonces yo le decía, ¿qué dirá aquí? Entonces, Taía, ¿qué crees tú que dice aquí? Bueno, lastia. Bueno, ajá, entonces hubo momentos en que ella decía, mira, ese tiene que ser un ceramista inglés, porque no hay de otra. Es decir, había muchos platos que no estaban identificados y que simplemente íbamos y recurríamos a conocimiento, no solo a internet. Entonces, allí se construyó. Luego llegó el momento del montaje y ese momento fue impresionante. O sea, ese momento es que Taya dijo, vamos a poner las paredes así y así y así. Nos reunimos, nos sentamos, ella hizo su propuesta. Yo le dije, bueno, ¿por qué no cambiamos esto así y asado para que no haga? Ok, perfecto. Y yo le digo, yo ahora me encargo de tenerte todo para que tú puedas hacer el montaje. Tenerte todo es que era un equipo donde estábamos de rodillas en el piso, buscando platos. Aquí van los músicos, aquí van los políticos, aquí van los presidentes, aquí van. Y una vez que los tenía, ahora empecemos por décadas, porque no todos los platos tenían fecha. Entonces, ¿dónde colocamos a este señor? Y no sé qué. Y luego cuando llegó el momento del montaje, aquello era de, la matrícula está muy bonita, pero la realidad se impone. ¿Cómo hacemos? No nos caben. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto vuelva a cuadrar? Pero entonces no coinciden las fechas. Y alguien en la inauguración dijo, esos toreros están mal en la década que los pusieron. Le dije, sí, pero mire, si tú quieres te vienes y me levantas todo para que te quepa, porque no puede ser. Entonces, era algo así, ¿no? Pero en ese trabajo, por un lado, vas descubriendo aspectos importantísimos que hoy día lo decimos, eso es una obra, quizás la primera instalación que se hizo, en realidad. O sea, esa señora no solamente es la primera ceramista artística en Venezuela, la primera que tiene un taller o sea, un horno para quemar cerámica, sino que también es la primera mujer que se plantea, y yo creo que ella se va dando cuenta que ella está haciendo una instalación. Es decir, a lo mejor al principio fue un juego, después no, porque le dedicó 60 años de su vida a eso. También es una obra, quizás la obra colaborativa más grande que hay en arte venezolano. Entonces es muy interesante porque además desde dónde está hablando ella, con qué medio, con la cerámica. Entonces es muy interesante en todo sentido. Pero volviendo al tema de la gerencia, cuando nosotros terminamos de montar, que yo dije, esto es tan complejo que el montaje es una semana antes. Yo hago todo el cronograma, toda la planificación. Y Taya me regaña y me dice, y esto va así, esto es así, y yo, ajá, ok. Pero terminamos la semana antes. Es una semana completa de montaje y es la semana antes de la inauguración, porque esto va a traer sorpresa. Y fue así. Una vez que se terminó el montaje, yo le dije, pero esto no está completo, te dije, si nosotros no ponemos aquí una guía con todas las biografías que ya las teníamos hechas de cada personaje, aquí se van a perder. Pero la gente puede leer, no, aquí la gente se va a perder. Y ahí arrancamos a hacer eso. Y le voy a decir una cosa, o sea, de verdad, lo que disfruta la gente encontrando a los personajes es, yo creo que el centro de la exposición.
Y entonces ahí es donde se casan los aspectos de la producción con Claro, los aspectos del conocimiento artístico. profundo como es el de Thaía como curadora. No sé si ahí más o menos eso es como un enlace que nosotras dos logramos porque el conocimiento de ella, la experiencia en el montaje con esto, la capacidad de organizar, de ponerse como en lugar de el que va a ver la exposición, el que la va a investigar, y la capacidad de gerencia y de producción es la que hace que se casen esas dos cosas y haya sido exitoso. Así lo veo yo. Y Y la así es, luz, porque es una exposición referencial sin duda que invitamos a nuestros amigos oyentes a visitar en el espacio Arte al Cubo en el Cubo Negro. Valga la cuña y bueno, querida Denise, vamos a Gracias. hacer una pausa aquí para agarrar aire. Vamos a Ok. escuchar tema musical 9 Million Bicycles in Beijing con Katie Melua, compromisos comerciales de la emisora y regresamos nuestra conversación con Denise Montoto. Regresamos, amigos oyentes, después de los compromisos comerciales del emisor y de la pausa musical 9 Million Bicycles in Beijing con Katie Melua y continuamos nuestra conversación con Denise Montoto. Susana, ¿qué tienes para nuestra invitada? Bueno, es que ha sido muy interesante todo lo que Denise ha contado y bueno, tal vez voy a cambiar un poquito la orientación de la conversación porque ella también tiene una gran experiencia en mercado del arte y tengo como dos preguntas, vamos a decir así. Por un lado, ¿por qué es tan difícil saber el verdadero valor de una obra de arte? ¿Por qué es tan cambiante? Parece que fuese un- un- una valoración subjetiva. Eso por un lado. Por otro lado, oyéndote y oyendo la parte formativa, la importancia del contacto con los artistas, me imagino que lo mismo ocurrirá con los coleccionistas. Yo no he trabajado jamás con coleccionistas, pero yo infiero que esa misma preparación es orientar al coleccionista, es darle un sentido a su inversión, ¿no? Eh, en fin, ¿cómo se concilia el tema mercado, el tema valor y el tema de formación de coleccionista? En fin, creo que para mí es terreno movedizo. Yo confieso que no lo manejo en absoluto y a veces pienso que cada quien tiene su criterio y no hay nada fijo. ¿Cómo se puede en verdad valorar Sí, una cosa en términos que de verdad sea real? Bueno, por ahí. sí. Bueno, a ver, ¿cómo lo puedo resumir? El mercado en general, y eso lo dirían los liberales, lo explicarían estupendo, lo han explicado muy bien, el mercado siempre es el que manda. Pero ¿por qué manda? Porque hay unas leyes, unas dinámicas que se van dando por diversas razones y luego lo que converge en demanda y oferta y demanda es el resultado y es el mercado. Y por eso se dice es el que manda. Y, y bueno, eh, te diría dos cosas. Hay un mercado internacional, hay unos artistas que acceden al mercado internacional, hay otros que no, que se quedan en mercados locales y eso responde a varios factores. Después los puedo mencionar. ¿Cómo se valora una obra de arte? Por lo general, uno lo que hace es remitirse a las subastas internacionales, sobre todo. O sea, yo siempre prefiero remitirme a las subastas internacionales porque son mercados mucho más grandes, mucho más competitivos, bueno, globales, donde si tienes una obra de un artista venezolano y está dentro del mercado internacional, pues ese es el mejor referente que uno puede utilizar. También a veces teniendo cuidado que las subastas que se publican
muchas veces pueden jugar no tan bien a favor de esa obra, porque a lo mejor ese artista o el propietario de la obra de ese artista la ofreció en un país donde el artista no vivió, donde no han habido movimientos que se enlacen con movimientos artísticos, quiero decir, importantes que se enlacen con la propuesta artística de la obra que se está vendiendo, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, le va mucho mejor a una obra de Soto vendida en Nueva York, vendida en París, que vendida en los países nórdicos. No sé si con eso lo explico bien. Entonces, cuando uno va a tomar referencias, trata de ir a esta. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno comienza a ver referencias, también tiene que revisar cómo se están comportando los mercados año a año en los últimos, o sea, viendo como por grupos de años. Entonces, el mercado del arte ha bajado, definitivamente. Eso es así. Hoy día el mercado del arte a nivel internacional ha bajado. Tuvo un bajón muy importante en la pandemia, hizo un pico un poquito hacia arriba después de la pandemia por una necesidad de comprar y volvió a bajar. En el mercado nacional, el comportamiento es muy particular. En principio, solamente hay una casa que reporta a las que hacen como el compendio de todas las publicaciones, de todo lo que se vende a nivel internacional. Es decir, hay solo una casa nacional que reporta a las páginas que hacen el compendio de las internacionales. Entonces, uno que va a hacer una valoración de artistas locales que no se encuentren internacionalizados, tiene que recurrir a cosas que más o menos le den orientaciones, precios de venta de las galerías cuando hacen exposiciones, precios de venta de mercado secundario, precios de venta de subastas, aunque no son un muy buen referente, pero sirven, de subastas, vamos a llamarlas privadas, como por ejemplo Sala Mendoza, pero el precio real de venta, no el de oferta. ¿Por qué? Porque el mercado venezolano ha sido quizás el más difícil de poder definir, porque la crisis económica se ve y se refleja perfectamente en los precios de todo. Es decir, las únicas cosas que incrementan su precio son los bienes esenciales, pero el arte no. El arte, por una serie de factores también, algunos mantienen los precios, otros no. ¿Quiénes mantienen más o menos los precios? Bueno, aquellos que están en mercados internacionales y que realmente no que fueron exitosos en los 80, en los 90, sino que han seguido siendo exitosos a lo largo de los años. Y entonces allí son básicamente los artistas geométricos o todas aquellas obras que son de la década de los 50, de los 60, de los 70. ¿Por qué? Porque también esas décadas son las que más se conocen afuera y salen en mercados internacionales. Todo converge allí. Luego están artistas tan importantes como la Escuela de Caracas, el Círculo de Bellas Artes, todos ellos que por otras razones, no solamente por la crisis económica, sino también por otras razones, porque creo que aquellos que han salido a vender los han maltratado mucho, entonces han sido las obras que sensiblemente han bajado de precio. Si a mí viene alguien a decirme que quiere vender uno de esos artistas o Cabreo, digo, no lo venda, porque no le van a dar lo que de verdad esa pieza vale. Entonces,
trate de pensar y de recurrir a otro bien que usted tenga, porque no sé si de verdad vale la pena. Entonces, así es como se hace básicamente una valoración. Nuevamente, no todas las obras de un artista valen lo mismo. Es decir, allí también hay que conocer qué es lo más importante de cada artista, de qué periodo estamos hablando, pero además el tipo de obra es buena, no es buena, o sea, hay que tener cierto conocimiento y a veces ante la duda, yo personalmente, recurro a los especialistas. ¿Qué opinas de esta obra? ¿Cómo te parece? Porque eso también juega. Y sí tienes razón, Susana, hay elementos bastante emocionales en eso. El mercado manda, pero también el, el elemento emocional es importante y se van poniendo de moda cosas, tanto en el país como a nivel internacional. Hay cosas que se van poniendo de moda. Hoy día, con lo políticamente correcto, entonces las mujeres están de moda. Y si tejen, están más de moda. Entonces, bueno, entonces yo digo, bueno, vamos a ver. Entonces, eso es otro elemento en el que uno tiene mucho cuidado al momento de hacer una valoración, porque sabe que lo que está imperando es un criterio de moda, pero no necesariamente es un criterio de permanencia en el tiempo. Cosa que no ocurre cuando te enfrentas a una pieza sumamente especial, que fue especial en su momento, ahora y seguirá haciéndolo. Eso es distinto, ¿no? Entonces, así se hacen más o menos las valoraciones. Los coleccionistas, bueno, los coleccionistas venezolanos, digamos, que son los que conozco, ¿no? Porque no he tenido contacto con algunos coleccionistas extranjeros, pero no como para conocerlos. Primero, un coleccionista tiene una personalidad particular. Así como el artista tiene un alma, el coleccionista tiene una personalidad, una tendencia, un deseo, una cosa en psicoanálisis se diría, bueno, mira, es esa tendencia por lo que me falta por completar, pero eh, no existe el 100% en nada. Entonces, y siempre le va a faltar algo, entonces siempre va a estar en la búsqueda de algo. Pero además también es muy probable que le acompañe un deseo. Claro, un coleccionista no siempre son personas que tienen mucho dinero, que es algo que se piensa, no siempre es así. Hay coleccionistas que coleccionan porque aman aquello, se sienten absolutamente atraídos, conmovidos ante una manifestación artística, ya sea un libro, el primer volumen, o sea, en fin, ya sea un libro, ya sea una pieza de artes visuales. Entonces, ese coleccionista siempre va a hacer lo posible para obtener esa pieza que desea, porque la ha visto. A veces incluso llega a vender una o dos de las que tiene para conseguir aquella que tanto deseó. O sea, eso está vinculado con un tema psicológico particular, ¿no? Y por supuesto, cuanto más dinero tengas, más coleccionarás, pero no necesariamente, insisto, está vinculado a un tema del capital que se tenga. Entonces, ¿cómo se van haciendo los coleccionistas? En mi opinión, los mejores son aquellos que ellos mismos comienzan
a investigar. Ellos mismos comienzan a entender qué es lo que le conmueve y qué no. Esos son los que tienen las mejores colecciones, sin lugar a dudas. Y bueno, y también existe el mixto, el que tiene interés en eso, pero también se deja asesorar. Y para eso existen curadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo diría que esa es más o menos la personalidad de un coleccionista, de qué va un coleccionista y el mercado del arte. En el caso de los platos que ustedes me preguntaron cómo hicimos la valoración, los platos eran muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero que dijimos es, bueno, ¿dónde buscamos esto? Y le digo, bueno, mira, esto sencillamente tenemos que buscar, dependiendo del personaje y la categoría, buscar la firma, el valor de la firma, pero los valores de la firma tienen valor tanto en cuanto varios factores también. ¿Qué tan famoso fue esa personalidad? Porque hay artistas muy bajo perfil, hay escritores muy bajo perfil, hay escritores que se mercadean muchísimo y en la medida en que se mercadeen más, su firma valen más. ¿Por qué su firma vale más? Bueno, porque tienen más cosas que ofrecer. O sea, porque tiene muchos libros, muchas cosas. Y después están los casos especiales, por ejemplo, los científicos. Los científicos son importantísimos, determinantes en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y de que lleguemos a vivir cada vez más, y etcétera, etcétera, etcétera. Y son premios Nobel, ahí hay premios Nobel. Pero su firma no vale más de $60 en una foto o en una carta. Ojo, depende de la carta. Eso es otro elemento, o sea, no es lo mismo una carta de saludo o tal que una carta donde él está hablando sobre uno de sus descubrimientos. Entonces, de 60 se puede disparar a 6.000, ¿no? Pero en los platos, entonces, bueno, nosotros íbamos a la media. Y así hicimos cuánto vale la firma en una primera edición, cuánto vale la firma en un papel, cuánto vale la firma, o sea, y así fue, y así se fue construyendo. Pero una vez que terminamos el conteo, hablando de los platos, de el valor, llegamos a un valor determinado. Y una vez que llegamos a ese valor, dijimos, pero resulta que esta obra es una sola obra y es la suma de las firmas. Es una obra conceptual, es una propuesta de 60 años de trabajo. ¿Cuánto cuesta? Y ahí es donde recurrimos a la descripción y un manifiesto breve donde se habla de la obra y se llega a la conclusión, esta pieza cuesta el doble de la suma de las firmas. Fue así como llegamos a esa conclusión. Y sustentada curatorialmente, pues. Entonces ahí también vuelve otra vez a manifestarse, bueno, las diferencias, ¿no? Y el arte bueno es bueno siempre, ¿vale? O sea, hay una gente que dice, bueno, pero ¿qué es eso? No, chico, hay arte bueno y arte malo. Y eso es así. O sea, eso no es una cuestión de gustos. No, hay cuestiones de gustos, de que a lo mejor a mí me gusta más la geometría que el paisajismo. Pero llegado el momento de la calidad, se elabora el discurso a partir de lo que está ofreciendo esa obra de arte, pues, en muchos aspectos. Bien, Denis, ahora que Perfecto. siguiendo esto de las colecciones y de los nuevos coleccionistas de arte, a mí me gustaría que habláramos de las ediciones de arte múltiples.
Y es que, bueno, tu empresa Arte Múltiple ha desarrollado una importante e interesantísima serie de altísima calidad de múltiples creados por reconocidos artistas. Allá hay gente como Sigfredo Chacón, Héctor Fuenmayor, Julio Pacheco Rivas, Henry González, Luis Romero, Yolanda Pantin, escritor inclusive. Y bueno, tú junto con los artistas has producido las obras. Esos trabajos antes se podían adquirir en la tienda del Centro Cultural del BOD, en la Castellana, así como otros objetos de arte y libros. Cuéntanos acerca de esta iniciativa tuya, Ediciones de Arte Múltiple. Sí, bueno, cuando yo tomé la decisión, es decir, yo me he reinventado varias veces en mi vida, cuando yo decidí que ya no iba a seguir haciendo consultoría en responsabilidad social empresarial, un poco por la situación país y la situación de las empresas y tal, dije, bueno, fui como planeando, ¿no? Haciendo un fade out, o sea, bajándole volumen al tema de responsabilidad social y subiéndole un poquito al arte y arranqué con ediciones especiales. Em, y era divertidísimo y era maravilloso porque era, bueno, hacer accesible cosas interesantes y cosas que nosotros pensábamos, pues, que podían ser interesantes para un público que no necesariamente era lo que siempre se hacía, que era el corporativo, porque ya para ese momento en que yo hacía eso, sí es verdad que corporativamente nos adquirían cosas, pero no como en los 70 que se hacían tirajes de gráficas y todo eso, no. Eran cosas como unas ediciones más limitadas, ¿no? Entonces, recurríamos a cosas, trabajos de los 70, de los artistas que son los que se llaman artistas de los 80, de los 90, con trabajos de los 70, cosas que no habían publicado nunca, cosas que tenían guardadas, cosas así, hacíamos como ese trabajo con cada uno de ellos y hacía la producción. Y la verdad es que incluso llegamos a hacer libros de artistas preciosos, bellísimos. Pero ya no las ofrecemos porque quedan muy pocos, no seguimos haciendo. De las cosas más difíciles, diría yo, de vender es un libro de artista, que son tan bellos, pero tiene un público muy reducido y la producción de un libro de artista es muy costosa en el sentido de que al final puede ser que tú puedas vender eso en $100, $150, pero cuando la gente ve el libro de artista y no lo puede colgar en la pared, sino que lo tiene encima de una mesa o dentro de una caja para de vez en cuando hojearlo, no todo el mundo tiene ese gusto, ¿no? Entonces era muy complicado y dejamos de hacerlo. Pero sí fue, digamos, dentro de un grupo de coleccionistas, fue exitoso y, y además fue un trabajo muy divertido, pero entonces dejamos de hacerlo y yo fui mudándome más al mercado secundario, porque bueno, porque la gente emigraba y la gente empezaba a vender sus cosas. Eso es otro factor importante, que yo no hablé de los factores que afectaban el precio de las obras de arte, pero hay un factor muy, muy, muy importante que es cuando la persona emigra y tiene la premura de vender su casa y todo lo que está dentro de ella, entran a hacer la venta un grupo de personas que vende de igual forma un cabré que un florero. Entonces, ya ahí el mercado se ve afectado. Y luego, en esa cosa de que yo voy a comprar un sofá, cuesta $500, pero ofrezco 150, esa modalidad comienza a aplicarse a todos los bienes, incluyendo un bien de arte. Claro, porque son valores de intercambio también, eso hay que pensarlo así de Exacto. todos modos, porque
si te ofrezco menos y empezamos a discutir el precio. Claro, Eso pasa, claro. entonces ya el bien se desdibuja, pues ya sale del mercado de él, de su mercado propio. Entonces entra en un mercado de enseres del hogar. Entonces ya es otro el término o la forma de tratamiento de la pieza. La mercancía pura que es el arte. Así es, así es. Con como un objeto utilitario en este caso, pero Sí, bueno. a mí han llegado a decirme incluso, dame precio de Venezuela. Imagínate, bajito. Sí, y bueno, no, entonces sí, ciertamente los precios han bajado sensiblemente, el mercado del arte ha bajado sensiblemente, pero creo que uno se puede mantener dentro de la franja de que ha bajado mucho con cierta dignidad, diría yo. Bien, muy bien, tremendos consejos y Uf, vaya gracias. análisis de nuestro mercado del arte, ¿no? Qué interesante, el Sí, nuestro y el más allá. Estos temas sí. siempre me apasionan y no habíamos tenido oportunidad de Nunca. hablarlos con tanta propiedad, ¿no? Como esta mañana. Querida Denis, contentísimos de haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a No, ustedes. Un abrazo a todos. fue un inmenso Gracias. placer escucharte. Inmenso. Gracias, Ha igual. sido de verdad muy, muy educativo. Claro, Gracias, Susana. Un sí. placer. Bueno, es lo que hacemos siempre, los mejores maestros. Exacto. La maestra. Chao. Muchísimas Muy bien. gracias, Muchas Denis. Bueno, gracias. Chévere, Un Denis. abrazo. Buenísimo.